esa onda. ¿Entendés lo que quiero decir? Eso podría ser potencialmente una canción. Si supiera silbar. Bienvenidos a la edición número 1 de nuestro podcast. Que aún requiere nombre, pero va a llegar en su debido tiempo, porque el arte no se esfuerza, se realiza. Es un concepto que habrá que explorar quizás más tarde en este mismo podcast. Sí. Las reglas son bastante borrosas, no hay, básicamente. Me llamo Inés Adam, estoy acá con mi hermosa hermana que se llama Julieta Adam. Exacto. Según la conveniencia. Según la conveniencia. Tenemos 17 y 20 años. Y lo primero que vamos a hablar hoy es sobre una revista que estoy teniendo en mis propias manos, que se llama The Messy Heads, The First Issue. Muy interesante cómo es la tapa de la revista en sí, porque la ves de lejos y creerías que es un libro, no tiene ni pequeños títulos al lado, ni notas, ni firma. Lo sé, porque es una revista vendida independientemente, por eso es como la primera edición además. Así no que tiene nada atrás tampoco. No tiene nada atrás, es hermoso. Es como que confía mucho en todo lo que haya construido alrededor de esa revista. Exacto. Como para poder venderla y el así. Contenido, se interesa mucho en el contenido. Bueno, primero antes de hablar sobre la revista me gustaría darles un poco de... No quiero hacer anglicismos, pero un poco de... ¿Cómo se dice? Background. Digamos background. No, un poco de contexto, ahí estamos. Tenemos un poco de contexto a esta revista, The Messy Heads. Resulta que yo, con mi amiga Emma, descubrimos a estas minas en YouTube que se llamaban Emma Mercury y India Ray. Qué buenos nombres. Ya lo sé, estaban destinadas para esto, pero bueno. No, igual eso no era lo importante. Lo importante es que tenían un blog en donde básicamente escribían cosas sobre estilo, sobre su vida, sobre crecer, poemas a veces no. Y bueno, esas se separaron y como que una mantuvo el blog y a partir de todas esas entradas del blog crearon esta hermosa revista que es fucking hermosa. Quisiera hablar por favor del valor estético de esto. Obviamente ustedes no lo pueden ver, pero Pero ya tienen muchas expectativas, me imagino. Como que cada página... Mira, lo único que puedo hacer para describir esta revista es darles un completo opuesto. Sí, les voy a decir, lo completo opuesto estéticamente a esta revista es el blog de Ventrice, que se llama... ¿Cómo se llama? Ahora lo voy a buscar. Contexto. Ventrice es un profesor de literatura en castellano en el Liceo Francés Jean d'Hermos. Contrariamente a su pareja, la semidiosa Kaufman, que al parecer o la amas o la odias, tanto por su rigorismo como por su talento compartiendo y expresando la verdad y la literatura en castellano. Ventrice es, digamos, el tipo de persona que esperás que termine su frase con gordi. Bueno, no seamos malas porque solo lo tuve por una semana. Pero bueno, que te la saquen a Kaufman y que te lo pongan a Ventrice es algo duro. Sí. Pero mirá por favor el horrible blog de Ventrice. No es sobre el contenido está bien, digamos, si querés. Pero por favor, no tiene ningún valor estético, es lo peor del mundo, no se puede leer, es ilegible. Que conste que tuve una charla de 20 minutos con una persona que es diseñadora gráfica, así que me considero suficientemente informada en el tema como para saber exactamente qué criticar. Bueno, el blog se llama mecoserie.blogspot.ar. La tipografía, que parece como... Esa es la típica Arial. Sí, es la de default, que él no se gastó en cambiarla. Sí. Y la usa en todo. Terrible. Esto es lo completo opuesto a lo que es esta revista. Cada página de esta revista es tan proporcional y... geométricamente elegante. Y equilibradamente coloreada. Un orgasmo estético, es la única manera de que lo puedo describir. Y todo está donde debería estar y la fuente está perfecta y tengo marcadas las páginas que más me gustan. Nada, un proyecto divino. Una inspiración. Inspiración. Después de leer esto escribí un poema, por ejemplo. Ahí está. Vamos a hablar de la creación poética por un segundo. Hablemos de la creación poética un segundo. ¿Alguna vez has creado poemas? En mis años más jóvenes, Sí. para hacerme la pendeja,
Escribí algunas poesías, pero era el tipo de cosa que suena tan dramático cuando lo pensás. Que después lo veía y o la mitad o no tenía sentido, o algunos eran como tan meloso y sobrecargado, y es como que hacía estas metáforas como innecesariamente largas. Sí. Me di cuenta que la poesía no es para mí, pero sí me interesa la parte creativa, así que me dediqué más a lo que era cuentos cortos. Sí, eso hacías lindos cuentos. Cada tanto saco alguno, o los pienso, y espero acordarme en el futuro. Que lo que me encanta de los cuentos cortos es esa rápida creación de un momento y un final que te deje con un sabor duradero, qué sé yo, de disfrute, o sea, no importa cuál género sea, claro, disfrute. Si era de miedo, que sea un impacto, si era de amor, que sea dulzura, no. Pero el punto es eso, en 2 o 3 párrafos o en 3 líneas, crear rápido un momento, una situación, una sensación y ¡pum! Un buen final. Y ese era como mi esquema de cada vez que escribía un cuento. Era eso lo que quería y sorprendentemente logré estar satisfecha con algunos. Me acuerdo que una vez me habías dicho que vos antes de escribir un cuento pensabas en el principio y en el final. Sí. Así que te basabas mucho en eso. Claro, era más o menos para saber dónde terminaba. No me gustaba comenzar a escribir sin saber a dónde iba. Y me encantaba cuando llegaba al final ok, quizás no sea la mejor metáfora, pero es como cuando comes uno de esos bombones que tiene dulce de leche adentro y vos sabés que tiene dulce de leche y vos estás como, ok, este es un buen bombón, no lo voy a comer de cualquier manera, lo voy a saborear, voy a ver por dónde lo ataco, pues si muero ese lado tiene menos dulce de leche, así que comienzo por acá y dejo el lado con más dulce de leche después. En fin, ya parece. Me parece una buena metáfora. Claro, ok, bueno, me alegro, porque si no... Es como también cuando comes un sándwich y sabes que una parte tiene más lechuga que la otra y el wrap... No, mira, la mejor metáfora, un sándwich con palta. Y tenés que... Te la voy a contestar porque no sé si es la mejor. Me gustaba más el sándwich así, si tiene palta también supongo que se aplica a muchos tipos de comida. No, supongo que la persona que escucha esto está pensando en su propia metáfora con su comida que disfruta más. Exacto, creo que todos podemos con ese ingrediente que sabes que querés dejar para el final. Exacto. El punto es que no vas directamente hacia ahí, querés llegar ahí de la mejor manera y todo se disfruta más cuando sabes a dónde termina. Bueno, volviendo a la creación poética, yo quería contar mi experiencia sobre esto. Porque, viste, yo tengo mucha experiencia. Sí. O sea, obviamente. Sí. Yo nunca había escrito un poema. Para darles un poco de contexto, yo escribo muchas canciones desde hace muchos años, pero yo nunca había escrito un poema. Hasta este año me tocó este profesor en Historia de Geografía. Santa Cana se llama el profesor. ¿Santa Cana? Santa Cana. Santa Cana. Santa Cana. Decime que lo joden con eso. Sí, es canoso. Pero no, nadie lo jode porque es buen pibe. Bueno, pero a veces el nombre te lo dejas servido, como vaso de leche. No conocías vaso de leche. Lo habré borrado de mi memoria. Bueno, resulta que este profesor tiene una manera un poco particular de... No es particular, es como aburrida de enseñar, que no va con mi estilo de aprender. Que trata de hacerlo interactivo y es un poco forzado. No, al contrario, eso es peche. Shade. Bueno. No. El tema es que es muy acá está el PowerPoint. Yo voy a hablar y vos hacés un poco lo que quieras. Tipo... Sí, es como, no es lo mío. Ay, no. Bueno, en fin. De todo el contrario a Fufi. Fufi es el mejor. Sí, bueno, todavía no hablemos de Fufi, que eso es todo otro tema. En fin, poesía. Desde la primera clase con Monsieur Santa Cana, tuve claramente un bloqueo, no quiero decir francisismo tampoco, un bloqueo. Tuve un bloqueo y la única vez que tomé notas en todo el año, les recuerdo que hoy es 20 de julio, la única vez que tomé notas en todo el año fue una clase por media hora. Así que... ¡Inés! Ay, andate a la mierda. ¡Historia! ¡Mi materia predilecta! No lo tuve en esa Santa Cana, ¿sabes? Y a mí nunca me gustó historia.
no actúes como si fuera una sorpresa. Vos sabés que nunca fui una fan de Storgeo. Hasta cuando no tenía Fufi me iba mal. No, pero igual, es un... Que te vaya bien o mal, es como si yo fuera acá y te diga, ¿sabes qué? A mí no me gusta la música country. Bueno, eso no te importa tanto. Sí, tampoco es que me encanta bueno. la música country. Ok, no si me me gusta, decís el no me folk gusta. es otra cosa. Ah, bueno, me importa tan poco que no sé la diferencia entre country y folk. ¿Qué? Bueno, Ahí no sé si Bueno, puedo. volviendo a la creación poética, la puta madre, Julieta. Bueno. Así. Bueno, como había afirmado antes, solamente... Ya pasaron 10 minutos, vos decías que no podías hablar. Sí, bueno, te vas contando. Sí. Bueno, solo tomé nota por media hora durante todo el año. No porque no traté, pero porque es imposible. En fin, empecé a, como para no angustiarme y no tener crisis existenciales en el medio de la clase, empecé a escribir. Al principio me traía sudokus, los imprimía en la biblioteca y después pero después era como mucho papel y dije, esto no puede seguir así. Así que... Yo aprendí a trenzarme el pelo durante una clase aburrida. Es como que toda mi vida no pude. De repente, inglés, ¡zas! Trencita. Bueno, entonces, no sé por qué empecé a escribir poemas y bla, bla, bla. Y no sé, me salieron como me salieran. Pero siempre escribí poemas dentro de la clase, como que no podía afuera. Y ayer, después de leer esta hermosa revista, estaba como, ay, qué lindo sacar la inspiración desde un lugar de apreciación, en vez de sacar inspiración desde un lugar de estoy en una clase de estos yo y me quiero pegar un tiro. Entonces, así nada, me pareció interesante destacar eso. ¿Y cómo era la poesía? ¿La que escribí ayer? ¿La que escribiste en ese momento? Ayer. Ah, ok, ayer. ¿De esta revista? ¿Sí? Ah, sí. Es más... Algo que también me pareció muy interesante es que escribiendo esa poesía me di cuenta de cosas que yo no estaba pensando, pero salieron y después era como, sí, es cierto eso. Es como tener una conversación con otra persona que te dice algo y vos decís, sí, de repente es te cierto. aclara algo. Sí. Siento que en algún lado debe haber un artista que coincide mucho con vos. Okay. Como que si hubiera prestado más atención a ciertas cosas, sabría quién es el que dijo, es así como se hace arte. Oh. Me vino un flashback. Ok, creo que era Cortázar el que decía que escribir era como exorcizar. Tenés como una idea, un sentimiento que está dentro tuyo, en tu cabeza. Sí, que lo dijo, ¿sabes cuándo lo empuja, dijo? Y cuando lo dijo en la escribís, conferencia de París en no, mentira, no sé el año, pero es que justo leí el texto hace poco y sí hablaba de... No ¿Y era Cortázar? No era Cortázar, era Borges. Pero no usó la palabra exorcismo. No, había uno que decía exorcizar, eso no lo estoy inventando. Ok, seguro hay uno que dijo exorcismo, Okay. porque es una Si idea prestado más bastante... atención Es una en idea clase bastante castellano. trillada, que digamos. Mira vos. ¿No? Bueno, en fin, es una poesía, es un poema. Ugh. No sé si está bien decir una Los dos poesía. también. Sí, pero suena tan feo una poesía. Luego está bien según la Real Academia Española, que también acepta tuitear, así que Sí, pero también... digamos lo que suena más lindo en vez de lo que está correcto. todos sabemos que es muy cuestionable la Real Academia. Justamente, digamos lo que suena mejor, no lo que es correcto. Exacto. Me gustó eso, un muy lindo concepto. En fin, la poesía era sobre cómo crecer y darte cuenta de cosas. Y con crecer me refiero a, yo todavía no estoy crecida, digamos. Madurar. Pero crecer en un punto de vista de, yo qué sé, de 11 a 12 años, ese tiempo de vida en el que como que muchas cosas son distintas. Y es sobre... No sé, hay una frase que dice... Recuerdo, está en inglés, pero bueno. Dice, recuerdo el día en que me di cuenta que nadie puede leerme la mente. Es como... Nada, es gracioso. Algo que me encanta es recordar pequeños pensamientos o lógicas que tenía cuando era chiquita. O sea, puedo recordarlos ahora. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en primer grado, cuando había un paquete de galletitas o de palitos o qué sé yo, para compartir entre muchos. Yo siempre odiaba tener que competir por comer. Era como que si no te apurabas en comer, comías menos, lo que parecía totalmente injusto. Así que le decía a los chicos, no, coman de a uno, compartimos todo, pero cada uno come de a uno. Iba uno y agarra un pilón con la mano, se llena la mano de cosas. Yo era esa hija de puta que se agarraba la mano. No, pero el punto, escuchate esta.
Entonces lo miro y le dije, pero comemos de a uno. Entonces el chico agarra una galletita de su pilón y dice, no, pero las como de uno. Y yo me acuerdo en ese momento pensando, Sí. y pensando, y no podía encontrar la vuelta. Era como que, claro, está comiendo de a uno. Yo sé que esto está mal. Pero Yo sé que esto falla en algún lado, pero no veo cómo. No era capaz de calcular cómo era injusto. Claro. Y es como que me acuerdo de no ser capaz de verlo. Y la frustración. Ese tipo de recuerdos. Siento que muchas cosas en la infancia, hay mucha frustración en la infancia. Porque querés decir cosas Y no tenés las palabras. No tenés todavía. las palabras, no las conoces y querés hacer cosas, pero no... Sí, yo me acuerdo de mucha Y frustración pensá, hay de mucha cuando era gente que chica. vive así toda su vida. Es cierto. Sí, sí, Eso sí. es muy fuerte. Pero me acuerdo cuando era chica y tipo, sí, Paco, yo qué sé, tenían debates y no sé qué, yo quería contribuir, ¿no? Y obviamente no tenía ninguna manera de contribuir. Sí, Entonces, Paco te manipulaba para que estés en mi contra. Bueno. Ok. Bueno, Sí. yo por otro lado es la razón para que estoy estudiando lo que estudio, que yo lo veía para tener conversaciones con Topo, con nuestro tío, qué sé yo, y yo quería meterme, y era como, o hacía comentarios que directamente los ignoraban, estaban tan metidos en su propia conversación que Sí. seguían de largo, Qué feo cuando te ignoran. o decía algo que quedaba mal, porque obviamente no sabía de qué estaban hablando, o me lo pasaba haciendo preguntas, así que... Y creo que una de mis más grandes satisfacciones es ser capaz de entrar en debates ahora, es tener las herramientas para entrar en esas ¿Sabes conversaciones qué? y ser capaz de dar mi opinión. Disfruto tanto hacer eso, por ejemplo, te conté que el sábado o el viernes Lola hizo una fiestichola y... ¿Una partusa? No, una partusa no, porque Recientemente aprendimos el origen. de la palabra partusa, que aparentemente solía ser Es una antigua denominación. de una orgía. Pero bueno, así que empezamos a usar la Eso. palabra fiestichola en vez de partusa. Esos locos años 80. Bueno, bueno, había una fiestichola en lo de Lola. Y estábamos así en ámbito fiesta, ¿no? Pero era como súper chill y Anglicismo. era todo muy tranca. Y lo que más disfruté de esa noche fueron las conversaciones que tuve. Y es como que eso es algo que de chica me faltaba mucho. Tipo, poder hablar de cosas que así... Uff, no sé. Tipo, tener una verdadera opinión propia sobre el asunto y poder explicar por qué tienes esa opinión. Sí. Y no te digo convencer a alguien. Poder porque- encontrar esas palabras que te dicen exactamente lo que vos querés. Sí. Y no es sobre convencer a alguien sobre algo, porque eso es casi imposible, es lo que aprendí a la fuerza. Totalmente. Sino ser capaz de reconocer que vos estás parado en cierto lugar, en cierta posición. Y eso ya es... A mí me tranquiliza saber dónde estoy parada en ese punto. Che, ya que, volviendo al tema anterior, que había una anécdota que quería compartir y medio que pasó la opinión, el momento, pero da para volver. Te conté que mis amigos trataron de crear un club de poesía. Ah, sí, tipo Dead Society. Estuvieron a esto de llamarlo Dead Poets Society. Y sí, qué trillado. no tenían nombre y tenían que poner algo del grupo de Facebook. En fin, en mi universidad podés crear actividades extracurriculares mientras las declares, tiene que tener cierta organización, una persona a la cabeza, actividades externas a la universidad y todo eso. Ay, después te cuento algo más, ok. Así te las ideas. Sí, sí. El punto es que al final no pudieron hacerlo. En primer lugar, porque todo el mundo estaba recargado de cosas, era durante el primer año, que es el más duro en mi universidad. En segundo lugar, porque justo otros, no sé si por coincidencia o no, pero paralelamente crearon un club de poesía y lecturas y qué sé yo, y es como que... ¿Coincidencia? No lo creo. En fin, y otras razones por las cuales no se pudo hacer, pero tuvieron una clase, tuvieron algunas reuniones antes y una sesión oficial, en la que cada uno se puso como, antes de comenzar la clase, tenían que hacer un ejercicio, que es escribir una historia, una poesía sobre un amor, así en general, y después leerla en clase. Y era en francés, por supuesto, en mi universidad la mayor parte de las cosas en francés. Y mi amiga Marcela, que es colombiana de origen, también escribió una y la leyó en voz alta y todo, pero lo curioso es lo que ella quería decir y lo que se entendió. ¿Qué dijo y qué Porque se entendió? ella quería ser original y así que escribió la historia de amor de una galletita.
Oh. Y era como una galletita que quería ser elegida por una persona, pero que no pasaba, y qué sé yo, y la galletita deseaba que la persona la escogiera, y al final de todos la persona sí eligió la galletita. Ajá. Y es como que a ella le parecía original, cute, qué sé yo, fácil dentro de todo, porque, no sé, le gustaba la historia, el tema. Y no sé si es porque el francés es su segundo idioma o porque lo escribió muy inocentemente y no lo releyó. Pero cuando lo leyó en voz alta sonó pero tan erótico. Y sí. Era como... Decía porque sentía tus dedos que me rozaban y me deshacía. Y solo pensaba en entrar en tu boca. ¡No! Y era como que, y leyéndolo en voz alta, y mis amigos se miraban entre sí como... Pobrecita, qué amor, Marcela. Era como que mis amigos se ponían rojos. Y ella leía la historia de amor de una galletita. Y nadie le decía nada. Es como que al final de la clase le decían algo. Y es como que y después se me... ¿Para clase que había un profesor o algo? No, bueno, había un alumno que okay, estaba, pero imagínate de la que había un sesión, profesor. Y nada, fue tan gracioso que al final me lo compartieron a mí y efectivamente era muy erótico. Apenas estoy comenzando, en serio, cada párrafo era muy... Y encima como en francés eran palabras claves que se usan casi exclusivamente en ese contexto. Ay, no. En fin. Así que no perduró The Dead Poets Society, pero la anécdota... Bueno, voy a contribuir a esto con una historia que todavía está en el making. Está en el proceso de consolidarse. Pero básicamente, ¿viste las vanguardias de Boedo y Florida? Sí. Bueno, ¿viste que hace mucho que no hay vanguardias? Sí. Como que son de... No sé, debería saber esto porque tengo exámenes sobre esto. Pero no sé cuándo fueron lo de las vanguardias. En los años Pero 20. hace bastante... Claro, me sonaba 20, pero no quería decir una boludez. Bueno, hace mucho que no hay vanguardias. Y con Lola siempre nos reímos porque en el colegio a veces estamos tan cansadas o no sé qué que empezamos a reírnos de boludeces porque es como reírnos para no llorar, digamos, para no morirnos de cansancio. Y cada vez que nos reímos así lo llamamos delirio. Entonces decidimos crear una vanguardia que se llama Delirismo. Sí, una vanguardia en 2016. Es un buen nombre. Es un buen nombre, ¿sabes que sí? Sí. Y tiene el ismo y todo. Y no puede ser una vanguardia sin un ismo. No puede ser una vanguardia sin ismo. Y sí, es una idea. Está en proceso, ¿viste? Así comienza. Y nuestro saludo consiste en... Tiene saludo. Sí, consiste en el signo de surf, así como que con el meñique y el pulgar. Si me vas a acordar, una vez fui a una exposición de arte con Lucila, el Arte Va. Uh-huh. Y era como que no había un estilo definido entre los artistas. Era como que cada uno trataba de ser más original que el anterior. Eso es lo único que podía decir. Algunos hacían plásticos, otros pinturas y qué sé yo, pero cada uno trataba de llamarte la atención a gritos. Y al final decidimos que el movimiento del todo era el flasherismo, porque todo era flashero y trataban de impresionarte. Impresionismo. Sí, así que el heredero del impresionista es el flasherista, que por desgracia no tiene la misma calidad. En fin. Bueno, Mira, recorrimos. pasaron como unos 24 minutos. Compartimos nuestras opiniones, visiones y Reflexiones. anécdotas sobre diferentes temas. Me parece que este es un buen cierre para el primer capítulo de nuestro podcast, cuyo nombre es... Delirismo aplicado. Podría ser, porque el delirismo es así bastante como que delirioso, ¿no? Bueno, bienvenidos al primer capítulo. O el último, no sabes. O el último, andás a ver. Quizás tiene algo que ver con la vanguardia, ¿viste? No sé. De Delirismo Aplicado. Un placer que hayas escuchado, un placer hablar con usted. Me llamo Inés Adam. Me llamo Julieta Adam. Tenga un buen día.